Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hace unos días en el Club de la Escucha, aquí en La Ventana, hablamos de un podcast de la periodista Olga Rodríguez, Heridas de Guerra, donde se analizaba cómo el belicismo, ese afán guerrero que está ahora tan de moda, también tiene una derivada que castiga a las mujeres, no solo como víctimas de violencias específicas, o sea, la violación, por ejemplo, está claro que se utiliza como arma de guerra, sino también en todo, prácticamente en todo se las margina y se las orilla. Otro ejemplo, en las negociaciones de paz casi nunca aparecen mujeres, o sea que guerra y testosterona han ido siempre de la mano. Quizá por eso la historia tiene lagunas tan profundas a la hora de abordar este asunto de la violencia contra las mujeres. Y de eso hablamos hoy en este Acontece que no es poco. Nieves, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlas. Yo creo que el día lo merece, Fíjate, casi de cualquier asunto que elijamos a voleo, si queremos, hay posibilidad de buscar rastro en la historia. Porque los historiadores han estudiado casi todo, ¿no? Puedes encontrar índices de analfabetismo, de mortalidad, por la peste, por la tuberculosis, por el tifus. Hay datos de criminalidad, pero es casi imposible rastrear en la historia el maltrato a las mujeres o los crímenes machistas porque estaban aceptados socialmente. Así que no me extraña que cuando la ONU decidió señalar un Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no encontrara un hecho histórico al que agarrarse. No siempre buscan una fecha concreta, no siempre, pero siempre intentan hacerlo para darle un contenido histórico al día, pues para que la conmemoración tenga una percha, pero es que esta vez no han acertado con la percha. Ya, recordemos, lo que se recuerda cada 25 de noviembre, o sea, este 25 de noviembre, es en concreto el asesinato de 3 hermanas en la dictadura de Trujillo, en República Dominicana. Así es. Las hermanas Mirabal. Sí, exactamente, las hermanas Mirabal. Fue un salvaje crimen político, pero no fue un crimen machista. A las hermanas Mirabal, esto ya lo contamos en 2019, no nos vamos a repetir, que se llamaban Patria, María Teresa y Minerva, no las mataron por ser mujeres, las mataron porque eran activistas contra el régimen del sanguinario dictador Trujillo. Bueno, aunque Trujillo, efectivamente. Madre mía, era un maltratador, un putero, abusador de niñas, un asesino machista y político. Este entra en todos los ámbitos criminales, ahí está él. No me quejo, conste que no me estoy quejando que yo me meto mucho con la ONU, no me quejo de la fecha del 25 de noviembre porque cualquier fecha es buena para el objetivo de concienciar que es la intención de la ONU. Pero con otros días se han empleado más y mejor, la verdad. Mira, 2 de octubre, aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, Día de la No Violencia, perfecto. 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, porque ese día de 1981 fue diagnosticado el primer caso. Pero para el Día contra la Violencia Machista eligieron un caso de represión política. Es como, es como si para conmemorar el Día Mundial de la Televisión hubieran elegido el nacimiento de Marconi. El que no inventó la radio, por cierto. Si me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen, que ya nadie nos calla, ya nada nos contiene. Oye, no pasará, pero si de la ONU nos preguntaran: oye, ¿tenéis alguna idea, alguna otra fecha posible para este Día Internacional contra la Violencia Machista? ¿Encontraríamos algo en el calendario? Sí, vamos a dar algún... Pues sí, pues, les podemos dar algunas fechas emblemáticas, históricas de las buenas, FETEN. 2 de ellas son casos muy conocidos internacionalmente y la otra fecha es muy nuestra, es muy nacional, pero creo que no hay en el mundo otra más idónea. Voy primero con el caso internacional. Mira, podría servirnos como fecha el 19 de mayo... o el 13 de febrero, que son las fechas de las decapitaciones de Ana Bolena y Catalina Howard, 2 de las esposas del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Esos son 2 casos de violencia machista, pero claro, están aceptados como ejecuciones oficiales porque las ordenó el rey. Pero escucha una cosa, el 13 de febrero no, no serviría porque ya está pillado que es el Día Mundial de la Radio. 13 de febrero. Es verdad. Bueno, pues Catalina Howard se queda sin opción. La porra Catalina Howard. Nos quedamos con la fecha de Ana Bolena.
Enrique VIII no perdía tiempo en dar un guantazo por una infidelidad. O sea, él directamente decapitaba. Y encima sus 2 víctimas fueron al cadalso convencidas de que casi se lo merecían. Esto funcionó mucho tiempo en las maltratadas, creer que si sufrían maltrato es porque algo hacían mal. Ana Bolena dijo un día antes de su ejecución: no tengo más remedio que estar agradecida a mi esposo. Siendo una simple dama de la corte, me hizo marquesa. Luego me convirtió en reina. Y ahora, puesto que ya no hay mayor título en la tierra, me envía al cielo para que me convierta en santa. Bueno, en fin. Bueno, éramos así, hijo mío. Pero bueno, como frase para la historia vale, pero como chorrada también vale. Catalina Howard dijo igualmente que merecía 1000 muertes por haber traicionado a su marido. Pero mira, el primero que aplaudió a Enrique VIII por la decapitación de Catalina Howard fue el rey de Francia, Francisco I, y lo hizo en una carta con estas palabras: la ligereza de las mujeres no puede someter el honor de los hombres. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Oye, Nieves, y en el caso de España, ¿qué fecha tendríamos que pudiera resultar adecuada para subrayar, para tener un día específico contra la violencia machista? El 27 de marzo. Y en cuanto lo cuente enseguida te va a sonar. Ese día de 1624, una mujer de Alcalá de Henares llamada Francisca de Pedraza se sentaba por 5ª vez ante un tribunal para suplicar que le dieran el divorcio de su maltratador, porque ya no le cabía un golpe más en el cuerpo, ya se había llevado todas las puñaladas posibles y no le entraba una humillación ya más en el alma. Conocimos esta historia gracias al catedrático Ignacio Ruiz Rodríguez, al que tú entrevistaste hace años en la Ventana, que sacó esta historia a la luz casi de chiripa. Buscando una cosa, encontró otra y ya tiró del hilo. Francisca era huérfana y creció en un convento, la dejaron en un convento y ahí creció hasta que la entregaron en matrimonio a un salvaje que la molía a palos. Decidió no aguantar más después de tantas palizas y un día huyó con sus 2 hijos y pidió ayuda a la justicia eclesiástica. Se refugió en el mismo convento de donde había salido porque allí la conocían y desde allí planteó la primera demanda para intentar que le dieran la separación. Pero la Iglesia le dijo: hija mía, no, ajo y agua. Te aguantas porque son las pruebas que te pone el canalla de Dios para ver tu capacidad de sacrificio. Las cosas son como son. Avisaron al marido para que fuera a buscarla y se la llevó de vuelta a casa con una piadosa recomendación: que solo la pegara lo suficiente para que fuera, solo le pegara lo suficiente para que fuera una esposa obediente. Intuyo que eso serviría para que le pegara más. No lo sé, pero intuyo que sería así. Las palizas siguieron. Francisca de Pedraza acudió luego a la justicia civil y al marido, Jerónimo de Jaras se llamaba, lo metieron un ratito en la cárcel, luego lo soltaron y a ella la obligaron a volver con él. Siguieron los palos y por 3ª vez Francisca acudió a la justicia para pedir que la permitieran separarse legalmente y tampoco. Cuanto más denunciaba ella, más violento se volvía él. Hasta que un día el maltratador, cada vez más rabioso, frente a la iglesia magistral de Alcalá de Henares, le pateó el vientre a su mujer, la hizo abortar allí mismo y la apuñaló. Pero Francisca no se rindió. Lo más loco de todo esto es que los tribunales le daban la razón a ella, pero la condena al marido era que la tratara con mucho amor y le diera una vida honesta. Esta mujer era un cadáver andante ya por las calles de Alcalá cuando planteó ante el arzobispo de la ciudad su 4ª demanda de separación, de divorcio. Adivina, tampoco. Yeah. Hasta que consiguió ser oída finalmente por la justicia universitaria. Esto fue lo que la salvó. Por 5ª vez hablaron los testigos, por 5ª vez se presentaron las pruebas y a la 5ª vez fue posible. El tribunal concedió el divorcio, ordenó al maltratador devolver la dote y dictó orden de alejamiento.
todo de golpe y por primera vez en la historia de este país. Ya han pasado años, ¿eh? Ya la creo que ha Madre pasado mía. tiempo, ¿eh? Bueno, hay un premio que lleva el nombre de Francisca de Pedraza, ¿no? Y que se Sí. entrega cada año en la Universidad de Alcalá de Henares. Sí, sí. Sí, mira, el premio de este año, en su 8ª edición, se ha entregado a la psicóloga Sonia Baccaro, que fue la que Ah, sí. definió en 2012 Sí, sí. la violencia La vicaria. violencia vicaria, sí. Que es ya Buah. casi está considerada que es la peor de las violencias contra las mujeres, porque es cuando la pareja asesina a los hijos para dañar a la mujer. Es un tipo de violencia a la que se está prestando más atención y sobre la que ya se está trabajando para legislar en España, porque es que tampoco antes se contemplaban estas víctimas. Pero bueno, es que ya no hay años sin víctimas de violencia vicaria. Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir corriendo. Has comentado antes que el caso de Francisca de Pedraza lo encontró el historiador sin buscarlo. ¿Será que se ha arrastrado poco o nada, ¿no?, en la historia sobre Claro. la violencia contra las mujeres? Porque o no había interés en encontrar nada, vamos, no Claro. sé, o todo, o de todo un poco. No, ¿vale? es que, a ver, primero, casi nadie se ha planteado estudiar el tema. No vas a buscar datos de una cosa que te parecía normal, porque era normal que un marido pegara a su mujer, o si una mujer era violada, pues casi siempre era porque Ya. ella se había puesto a tiro, algo había hecho mal. Es que, por poner un ejemplo tonto, pero es como ponerte a rastrear cuánta gente tenía un reloj de cuco en casa. Pues da igual, Sí, ¿no? sí, sí. Y salvo casos como el de Francisca de Pedraza, que se lo encuentra un historiador en pleno siglo XXI, pero que además sabe ver lo que ha encontrado, eso es una serendipia, porque Sí, sí, otro, sí. lo mismo Sí, sí, hubiera sí, pasado de efectivamente. largo, sí, ¿no? Bueno, pues para encontrar datos de violencia de género hay que ir a buscar expresamente, Ya. hay que ir a ello. ¿Y quién iba a buscar esto expresamente? ¿Los señores? A ver, yo no quiero ser categórica porque a lo mejor hay ya más estudios sobre esto y yo tampoco estoy enterada de todos. Si los hay, no muy difundidos, la verdad. Sí conozco, por ejemplo, que la historiadora Sabina Álvarez Bezos se sentó a buscar datos de maltrato y violaciones a las mujeres en la Castilla del siglo XV. Pero fíjate, centrando el tiro y buscando en legajos y Ya. más legajos, denuncias, sentencias, leyes, todo para encontrar un poquito de un periodo muy determinado en una zona muy, muy concreta. Entre algunas conclusiones que alcanzó fue que los malos tratos afectaban tanto a las mujeres nobles como a las más humildes. Pero vamos, ni siquiera a principios del siglo XX se tenían en cuenta los crímenes, ¿no? Y a quienes los denunciaban, pues bueno, es que no se hacía caso. Claro, porque o sea, hace 100 y pico de años, ¿quién denunciaba crímenes machistas en la prensa, por ejemplo? Pues Emilia Pardo Bazán. Mira. Emilia Pardo Bazán escribió infinidad de crónicas en además una revista barcelonesa a principios del siglo XX, denunciando los numerosísimos asesinatos de mujeres y la impunidad de sus asesinos porque se aprovechaban de la atenuante del crimen pasional. En 1901 escribió Pardo Bazán: siguen a la orden del día los asesinatos de mujeres. Han aprendido los criminales que eso de la pasión es una gran defensa prevenida y que por la pasión Sí, sí. se sale a la calle libre y en paz de Dios. Sí, se utilizaba bastante ayer esto. Claro, totalmente. Ya entonces Pardo Bazán intentaba dar un nombre a estos crímenes. Mujericidios los llamaba ella, ginecicidios. O sea que sí se sabía, pero nadie las contaba, nadie contaba las muertas. Y en la misma época, la periodista Carmen de Burgos, colombine, que ella misma fue una mujer maltratada hasta que se hartó y se largó, decidió emprender una cruzada para que las mujeres maltratadas pudieran divorciarse. Pero la trataron de loca, la llamaban la divorciadora. Y es que este era el único país de Europa, junto con Italia y Portugal, donde no existía el divorcio, porque eran los tres países atrapados en las garras de la secta católica. Bueno, dices que Carmen de Burgos la trataron de loca. Sí. Mira, lo que has leído de Emilia Pardo Bazán era de 1901.
Mira, en 1900, el poeta almeriense Antonio Ledesma Hernández escribió un prólogo elogioso para Carmen de Burgos, la alababa por su activismo, pero la consideraba alejada del feminismo exagerado. Año 1900. ¿Qué era el feminismo exagerado? Abro comillas. Se refería a Carmen de Burgos, ¿eh? Dice, muy bien, por lo que hace, porque de eso al feminismo exagerado que se ha despertado en nuestros días hay ciertamente gran distancia. Esa promiscuidad feminista que, no haciendo diferencia entre la distinta misión moral y social de ambos sexos, pretende igualarlos en actividades y derechos y crear una sociedad histórica donde no haya preeminencias para ninguno, ni autoridad, ni por consiguiente, ni familia ni Estado posibles. Toma ya. Así pensaban los que apoyaban, entre comillas, el feminismo. O sea que venimos de donde venimos. Madre mía. Bueno, estamos en ello. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. A la Nieves, respira y mañana más, ¿eh? Muchas gracias. No te olvides. Carla. Venga, un beso muy grande. Un beso, chao, Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.